¿Qué tal? Estamos platicando con Pepe Avelar desde las hermosas instalaciones del restaurante Atria. Y hoy tengo un invitado de lujo, gente que conozco desde hace muchísimo tiempo, un gran personaje de este estado, un gran personaje de esta ciudad y un gran personaje de México. Por eso me encanta tanto la idea de entrevistarlo el día de hoy. Fernando Castro Trenti, diputado federal. ¿Cómo estás? Pepe. Qué gusto volverte a ver, como dice la canción. Sí, ¿verdad? Oye, pasa el tiempo y pasa bastante rápido, Sí, definitivamente. Ya, a la velocidad del sonido. Vamos platicando un poquito de tu trayectoria, Fernando, pero quiero primero que me aclares una situación. ¿Eres o no eres baja californiano? Sí, soy baja californiano. ¿Y ya? No. No hagas tan cortas las respuestas, Fernando, por favor. Sí, soy baja californiano. Resulta que yo tenía un papá muy chilango, en paz descanse. Mi mamá es de era de Tecate, bueno, sigue siendo de Tecate. Claro. Y se avecindaron aquí en Tijuana. Yo soy el tercero de 4. Y con el viejo sistema del ultrasonido, que ahora es lo moderno, pero antes eran o unas agujas, o cuchara o tenedor. Mi papá llegó... Así, ¿no? Sí. Como que la cuchara. Sí, era un rollo, ¿no? Bueno, mi papá llegó a la conclusión de que yo iba a ser hombre. Que iba a ser hombre. Y resulta que mandó a mi mamá a parir al DF. Entonces, Él siendo originario de Ciudad de México. Él era chinglangazo. Originario de allá, mi mamá originaria de Tecate. Bueno, normalmente nacían en Estados Unidos, ¿no? De allá, pero vivía en Tecate. Así que mi papá me mandó a chilangarme. Pero al 10º día yo ya estaba aquí. O sea, ¿no fuiste a nacer al DF? Yo más fui a que mi acta de nacimiento diga que nací en México, Distrito Federal. Ya, nada más. A ver, ¿y cuándo fue el momento en el que empezaste a tomar tus decisiones de tu vida profesional? ¿Eres abogado? Fuiste a estudiar a Ciudad de México abogacía, ¿no? Sí, fue como vocación. No sé, un día viendo telenovelas con mi mamá, 12 años, 13 quizá, después de la comida, y vi una novela. La barra de novelas de televisión. ¿Te acuerdas? Sí, pero claro. en una tele súper chiquita, una sí, cosita claro. así, con un carrito, con llantita, toda la cosa. Y vi una novela que me encantó, que era toda una gran trama, pero básicamente era una señora que trabaja en una casa, la acusaron de robarse algo, la metieron a la cárcel, estuvo muchos años y tuvo un abogado que la defendió gratuitamente. Se enamoraron, después de 20 y tantos años la sacó en libertad y se casaron. No, pero me impactó tanto que yo de ahí me dije, yo voy a ser abogado. De una novela, Fernando, qué interesante. Sí, de esa telenovela. Creo que el artista era de Los Rojo. Creo que era Gustavo Rojo. Sí, por la época, posiblemente. Sí, pero era Rojo. Y sí, de ahí salí yo con la convicción de que yo tenía que ser abogado, defensor. Qué interesante. Defensor. Sin ningún antecedente en la familia de abogacías, nada. No, nada. Mis abuelos paternos había sido cochero en la Revolución. Tenía un tío... ¿Qué significa? ¿Que manejaba coches? Sí, cochero. Ok, ya. Cochero, sí. Y hizo mucho dinero y se quedó con cero, porque era cuando el nuevo caudillo hacía nueva moneda y la moneda anterior pues ya no servía. No servía y pácatelas, ¿no? Bueno, mi mamá grande, les decíamos, papá grande y mamá grande. La mamá grande era doctora. Por el lado de mi mamá, mis abuelos venían de Italia, mis abuelos maternos. Los nonos, la nana y el nono, así les decíamos, claro. Ellos tuvieron un campo de concentración en la Primera Guerra Mundial, ahí se conocieron, chiquillos, tuvieron desde pequeñitos. Y ellos llegaron por el gobierno mexicano, que siempre ha sido un benefactor, siempre ha estado preocupado con este tipo de problemas de lesa humanidad. Y total que ellos llegaron al puerto de Veracruz, después fueron a Mexicali y se asentaron en Tecate. Así que eres una mezcla de muchísimas culturas, conocimientos y demás. Sí. Y ahora entendería por qué tu interés en tantos temas. Sí. Te vas a estudiar abogacía
¿qué encuentras en las leyes? Porque obviamente una cosa es lo que uno ve en una telenovela, Sí, claro. a lo que realmente te enfrentas cuando lo estudias. Sí, primero me fui porque aquí no había escuela de leyes, ¿no? Pácatelas. Después platico por qué me fui. Pero o cómo fue que logré irme, ¿no? Me pongo a estudiar y me arroba entró en UNAM y me arroban los grandes maestros. Me tocó así un personajazo, muchos personajes, muchos que escribieron libros, autores de libros. Y me fui enamorando mucho del Amparo, por cierto. Tuve un profesor que se llamaba Ignacio Burgori Huela. No, bueno. Era el mayor jurista que ha dado este país, yo creo. Wow, ¿no? Y así me fui involucrando y me enamoré de la carrera. La hice en 2 años, 4 meses, porque iba en la mañana a la escuela y en la tarde de oyente con los autores de los libros. No, bueno, qué interesante. No, aparte la UNAM, evidentemente siempre ha sido un semillero de grandes personajes, de grandes políticos, y eso me llevaría precisamente a esa pregunta. ¿Cuándo te interesaste por la política? Fíjate que yo vivía sobre la calle 9, como quien sube, así decíamos siempre, como quien sube a la Colonia Independencia. Pues es que subes. Era la calle 9, esquina, casi esquina con la Constitución, a la mitad de la cuadrantes de subir a la Colonia Independencia. Y en la Constitución, entre la 9 y la 8, pues estaba el Hospital Civil, estaba el Centro de Salud, y luego enfrente estaban los bomberos. Los bomberos, la cárcel La cárcel pública. Bueno, ahí viene la historia. Resulta que un buen día, yo teniendo 15, 16 años, vi que en la Rebu, vi que detuvieron a unos chamaquitos de 6, 8, 9, 10 años, y le pregunté al poli, ¿y para dónde? Y que porque se peleaban en la calle o eran los niños que usaban los trapos para limpiar autos y luego se agarraban a trapazos, los alteraban el orden, ¿no? Y entonces fui a la cárcel pública para tratar de que me informaran por qué estaban detenidos los niños, y luego no me atendieron, me fui a la 8, a la 8 donde estaba la comisaría de policía. Hablé ahí con el subcomandante, con el comandante. Tenías 16 años y haciendo eso. Sí, estaba yo en la prepa, pues. Estaba en la prepa. Y total que se extrañó el de la policía y me dijo, ¿y tú qué? ¿O por qué? ¿O qué? Claro. Le dije, nada, pues es que son unos chavalos y los están metiendo en la cárcel y son niños. ¿Y por qué los tienen detenidos? Y entonces creo que le caí bien que un pelebe como yo estuviera averiguando eso. Y me dijo, bueno, pues los tenemos aquí porque sus papás no aparecen. Y la mayoría vive allá en Cartolandia. Hacia abajo. Hacia abajo, anda, ahí abajo. Total que me dejaron hablar con los muchachos, con los chamaquillos. Después fui yo Qué buena historia. Bajé a Cartolandia y anduve buscando a los papás porque no tenían así como ahora calles y señalamientos. Claro, ¿no? claro. En total encontré a los papás, los llevé caminando, ¿no? Pues no te llegaron. A la cárcel pública y los soltaron, se los entregaron a los papás. Y entonces formé un comité que se llamó Comité de Orientación y Protección Juvenil. No, bueno. Que presidía yo y era el secretario yo y era solo yo. Sí. Y no había nadie más ahí, pero bueno, no, era un comité. Sí, y resultaba que entonces ya era así por sistema. Yo iba a la prepa en la tarde, pero en la mañana, después de darme un baño y toda la cosa y desayunar, me iba a la 8, a la cárcel pública, y ya el carcelero me prestaba la lista de los detenidos, los morros, los chavalitos. Y entonces ya decía, quiero hablar con Chana y con Juana, ¿no? Entonces me pasaban al pequeño, no sé, pequeño lobby chiquito, y ahí sacaban a los chavalitos, que los tenían como en unos separos, en unas rejas separados de los adultos, pero ellos siempre tras las rejas, y yo les preguntaba qué pasó, por qué te detuvieron, O sea, encontraste un tema de vocación de servicio, me estás diciendo. Y luego, ya cuando ya no necesitaba yo hablar con el comandante de la policía, yo por sistema, yo hablaba con los niños, me dejaban pasar, hablaba con los niños, me daban los datos de sus papás, iba a Cartolandia, regresaba con los papás, y ya lo soltaban. Entonces le ponía el carcelero al nombre del chavalito, le ponía LOS, L.O.S. ¿Qué quería decir? Libre por orden superior. ¡Yo! ¡Wow! Oye, qué buena anécdota. Entonces dije,
El otro día alguien te acusó en una plática en la que estuve, que tú estabas de invitado especial, como el mejor político que teníamos en Baja California. ¿Qué piensas de ello? Pues lloviznando. ¿Sí? No, digo, sí me lo dijeron. Yo creo que aquí hay mucha gente muy talentosa. Todos tenemos diferentes maneras de hacer las cosas. Yo pienso que los tijuanos y los baja californianos somos mucha pieza en todo. Ok, el que le da para la administración pública puede hacer mil cosas. Yo soy uno de los que se las come ardiendo. Pero tú has sido funcionario público, has sido legislador, has sido diputado un par de veces, creo, senador de la República, embajador del país, has ocupado otros cargos. O sea, realmente desde el punto de vista de la proyección nacional y de los niveles de cargos que has tenido, yo creo que no tenemos a alguien que se compare contigo. Hay algo que te faltó. Fui maestro rural alfabetizante a los 15 años de edad. No, bueno. En la Escuela Estado 29. Yo estoy hablando de los cargos públicos nada más. Por allá por Los Pinos. Okay. ¿Qué tenía yo? Unos 15, 16 años. 15. Sí, maestro cuando rural. Era una parte rural allá, sí, por supuesto. Por eso estaba lejísimo. Estaba lejísimo. Claro. Yo me acuerdo que me cobraba la burra, iba a decir, 6 centavos. Pues es la burra. La burra, así les decíamos, claro. La burra, 6 centavos. Y me iba hasta allá en Los Pinos. Oye, que era de la dólar salida. o de pesos, porque no había ni pesos en aquella época. No, pesos no los conocíamos. Claro. Si queríamos mandar una carta, comprar una estampilla, ibas con tus 10 centavos o tu peseta, lo que trajeras en la bolsa, enfrente del correo había casa de cambio. Ahí comprabas el peso 25 o los 50 centavos que costaba la estampilla. Lo cambiabas para pagar eso nada más. Pero siempre traías tus dolarucos. Pero no me contestaste este tema de que te hayan acusado de ser el mejor político de Baja California. Yo creo que es la longevidad, pero he estudiado mucho. O sea, después de haber sido como autodidacta, porque una cosa es que yo estudiaba abogacía y otra cosa que la vida pública, pues somos legos. Claro. Vas aprendiendo conforme el paso de los tiempos y eres autodidacta. Cuando estuve en Argentina, regresé a la escuela 39 años después de haber salido y me puse a estudiar, para entender con mayor amplitud todas las cosas que había yo vivido. Entonces fui por la teoría que la práctica ya la tenía. Siendo embajador del país. Sí, claro, iba yo al cole de 7 a 10 de la noche. De 7 a 10 de la noche, entonces estudié durante 4 años la maestría de Política Económica Internacional, política, bueno, la de Relaciones Internacionales, el doctorado en Ciencia Política, estudié la maestría de Marketing con una especialidad en Gestión de Gobierno, Gestión de Crisis y Campañas Electorales y un diplomado de Relaciones Internacionales. Si tuvieras que seleccionar uno de los cargos que has tenido, ¿cuál es el que más te ha gustado o en el que piensas que te ha ido mejor o que has hecho mejor las cosas? Bueno, creo que fui un excelente senador de la República. Estuve en todos los temas. ¿Y más? Sí, estuve en todos los temas y más. Había muchos problemas, tomaron decisiones, me acuerdo muy bien, que afectaban a los fronterizos, congelaron las cuentas de dólares, ya no circulaba el dólar, tú no podías recibir más de 50 dólares, fue una locura. Y yo luché mucho con eso. El no entender la región, ¿no? Sí, el no entender que nosotros ni siquiera somos fronterizos, somos transfronterizos. Y eso no nos ven como lo que somos, ¿no? Bueno, yo creo que fui un gran senador de la República. Dicen que alabanza en boca es vituperio. Pero me preguntas, yo... Tampoco la modestia es una maravilla, ¿verdad? Pero bueno, acuérdate que yo tenía un curso. Aprendí a ser modesto en Argentina. No, bueno. Creo que el curso lo dan todos los días allá y nadie entiende nada, pero bueno. Oye, pero es que déjame decirte algo que aprendí los argentinos. Tienen una autoestima altísima. Brutal. Un mexicano cuando te invita a su casa, dice, te invito a mi humilde casa. Y llegas y la casa, dices, wow, este vato cómo le ha ido bien, ¿verdad? Y el argentino cuando te invita a su casa, te invita a su residencia. Y vas a la casa y pues no es una residencia. Es una humilde casa. ¿Sí? Y hay algo más que quiero decir sobre eso. Sé que estoy advertido de hablar poco. Su autoestima es un ejemplo en el mundo. Claro. Ojalá y nosotros... Tienen un país maravilloso, déjame decirte. Es precioso, pero México está más canijo, está mucho más bonito.
Pero si nosotros tuviéramos la autoestima de ellos, seríamos gigantes, pero siempre pensamos que si va el equipo de fútbol mexicano a jugar, no, va a perder. Que somos como nos demeritamos nosotros mismos. ¿Crees que traemos una nube negra encima de nosotros? Yo pienso que me tocó ver un spot de televisión en Argentina que me llamó súper la atención. Era sobre la selección nacional de fútbol. Y entonces iban pasando los jugadores, que Julano, que Sutano, que todos, tum, 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 y luego ondeaban la bandera muy bonita, ¿no? Y entonces, en lugar de decir, fíjate, y porque tenemos a Lionel Messi, vamos a ganar, dijeron, y porque somos argentinos, vamos a ganar. ¡Wow! Pues wow. Entonces yo aprendí que porque somos mexicanos y bajacalifornianos, somos mucha pieza. Eso aprendí y yo de ahí traigo ese legado. Ahora, te ha tocado pues diferentes gobiernos, diferentes tipos de gobierno, diferentes personalidades, que en un momento dado pues uno evalúa siempre, uno va revisando qué es lo que se hace bien y qué es lo que se hace mal. ¿Qué crees que le ha faltado a nuestro Estado? ¿Crees que lo que ha faltado en la toma de decisiones en nuestro Estado para ser aún mejor? A mí me desespera de repente que teniendo tantas ventajas, todavía estemos en niveles que no corresponden, creo yo, a lo que representamos. Una cosa es querer un cargo público. No, pues ¿tú qué quieres ser? No, pues yo quiero ser gobernador. No, pues yo alcalde, yo senador. La pregunta real es, ¿y para qué? ¿Para qué quieres tener ese cargo? ¿Cuál es el plan? O sea, yo quiero tener una casa muy bonita y entonces trabajo muy duro para hacer una casa muy bonita. Y tengo una meta y trabajo y compro un terrenito. La planeación, la definición estratégica de las prioridades del Estado por su identidad municipal, que cada una tiene una cualidad específica y un potencial enorme. Yo sí tengo muy claro, perfectamente claro las potencialidades de cada ciudad y qué hacer con cada ciudad. Entonces eso de llegar a la silla, eso de llegar a la silla y empezar a ver qué vas a hacer. En la transición, ¿no? Se gana ya una elección y entonces empieza la transición y empiezan a trabajar su plan de gobierno. O sea, el problema es que cuando ya están listos para desarrollar, se acabó su periodo gubernamental. La famosa curva de aprendizaje que finalmente... Que dura es sexenal. Ajá, sí, claro. Y ve Tijuana con qué tristeza, yo la veo con ojos de tristeza. Totalmente. O sea, llegas tú en la noche a Tijuana, 9, 10 de la noche, dices, voy a ir a cenar, padrísimo. Dice, una ciudad fantasma en las noches. O sea, no creas que está, primeramente no todo está iluminado. Claro. Y es una ciudad fantasma. Y entonces estás preguntando, oye, quiero ir a cenar. ¿En qué lugar cierra la cocina tarde? No, pues la cierran a las 9, la cierran a las 8, cuando mucho a las 10. Y dices, ¿y por qué? Pues que la gente no sale, tiene miedo, ¿verdad? Así es. Entonces, me da mucha pena lo que pasa en Tijuana. Y cada circunstancia de cada municipio. Entonces, yo creo que ha sido Tijuana mal castigada. O sea, castigada, no ha tenido suerte. Cuando tú volteas y ves Mexicali, el gran desarrollo, no es envidia, es decir, ellos han tenido la gran fortuna de que los gobernadores que tuvieron mexicalenses le echaron los kilos a Mexicali, ver los puentes, es un mundo de niveles. Dices, pues wow. Y aún así se quejan, pero es que siempre queremos más. Claro. Y el ser humano para eso se esfuerza y trabaja. Todos tenemos derecho a vivir mejor. Y tiene razón Mexicali en querer super mejorar. Eso está padrísimo. Caramba, nosotros queremos ser como Mexicali y tener esa infraestructura. Entonces, ¿qué ha pasado? Aquí tuvimos la gran fortuna de que Milton Castellanos y Eugenio Elordi, miradas diferentes, pero cada quien le echó los kilos a la ciudad de Mexicali donde ellos eran. Así es. Aquí, ¿qué pasó con nosotros, con el gobernador tijuanense último que sí duró 6 años? Bonilla se le fue efímero su periodo, pues apenas se sentaba y ya se iba. No hablar de él, pero... No, bueno, yo sí, porque yo valoro mucho entender que a Bonilla ojalá hubiera tenido más tiempo para ser gobernador. Bueno, no lo tuvo, es el destino, ¿no?
pudo haber hecho cosas por Tijuana, que no sabemos si las iba a hacer o no, pero por lo menos tiene el beneficio de la duda. Pero síguele para atrás, síguele para atrás. Jicotencal hizo cosas muy importantes en el desarrollo del Florido, el Matamoros, todas esas cosas, ¿no? El programa de fracciones populares. Pero el gran desperdicio del 2013 a 2019, lo único que... ¿Es una millón? No, fíjate, 2013-2019 fue Kiko. Fue Jico. Fue Kiko. Vega. Creo que algún ciudadano le cobró caro hace poco a Kiko haber incumplido con sus compromisos tijuanenses. Sí, el año pasado, ¿verdad? Sí, es una pena que le pasó eso, pero más pena cómo desperdició la posibilidad de hacer a Tijuana grande, maravillosa, hermosa. Ahora, en estos cargos que tú has tenido y que de alguna manera pues has marcado huella, yo creo que no solamente con algunas propuestas, sino además con acciones en lo particular, ¿qué resaltarías de tu carrera política ya en plan ejecución? Porque de repente tenemos malas opiniones sobre los legisladores, sobre los diputados y senadores. No, es que están en el aire, es que no están concretando cosas. Y yo tengo mis opiniones al respecto y estaría parcialmente de acuerdo, pero la realidad es que todos los gobiernos dependen de tener este poder legislativo y tú has ocupado cargos legislativos en varias ocasiones. Voy a volver a la etapa de senador de la República. Como senador de la República fui el que en la historia más iniciativas presentó y más le fueron aprobadas en la historia. No es por presumir, ¿no? Pero hay una en particular, hay muchas, pero una en particular. En aquella época, 2006, 2012, nosotros pagábamos por minuto la cuenta del servicio telefónico de celular. Así es. Y si tú hablabas, no sé, minuto y medio, te las pagabas 2 minutos. Y si hablabas 8 minutos y medio, pagabas por 9. Entonces yo presenté una iniciativa que se aprobó, que fue el pago por segundo. ¿Correcto? Y entonces ahí fue muy importante porque si hablaste 60 segundos, pues es 1 minuto, pero si hablaste 50, no te tienen por qué cobrar el minuto. Otro tema que me tocó trabajar y resolver, en Tijuana no pasa eso, pero en Mexicali, los algodones tenía una alada diferente. Y era llamada de larga distancia entre Mexicali y Algodones. Y buena parte de sus comunidades rurales así habían llamadas de larga distancia para comunicarte dentro del mismo fondo legal de Mexicali. También arreglamos ese tema, por ejemplo, con definiciones de política legislativa y con gestión pública. Así fue, por ejemplo. O el tema que decía yo, era impensable, imposible pensar que aquí tú no podías recibir más de $50 que un cliente te pagara así, no podías. Y además que eso era tremendo, no podías tener cuentas bancarias en dólares. Y era una babosada. Bueno, yo luché. Para decirlo con todas sus letras, pues, ¿no? como ya saben que luego el diablo no tiene filtros. Entonces, que digo las cosas como son, era una tontería. Y yo me acuerdo que era Agustín Cárcens, el secretario de Hacienda. Y subsecretario de Hacienda era José Antonio Meade, pero para ese momento era coordinador de asesores. Y me senté con muchas horas con ellos y logramos que fueran subiendo los montos, en fin, hasta que eso desapareció. Luego, la zona vitivinícola de Ensenada, preciosa zona vitivinícola de Ensenada, pues los productores de vino compitiéndole a Chile, a Uruguay, a Argentina. En cuanto a calidad nada más, porque no en cuanto a precio. Exactamente, entonces el IEPS para los vinos es caro. Entonces yo logré crear un fondo con aportaciones del gobierno federal de 150 millones de pesos para estimular a los productores de tal manera que podían con ese fondo o comprar los corchos o la botella o la etiqueta, en fin. Pero además logré con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que pavimentaran algunas zonas, en fin. La talacha, ¿no? O sea, hay mucho que hacer cuando eres senador también, cuando eres es que legislador como senador,
no hay secretario de Estado que no te conteste. Claro, por supuesto. Como senador no hay secretario de Estado que no te conteste. Yo O sea, le tu llamaba capacidad de gestión es muy alta. Sí, yo le llamaba al Procurador General de la República por teléfono y me atendía, ¿verdad? Y le llamaba al secretario que fuera y tenía reuniones muy importantes sobre Baja California y siempre estaba yo en la lucha. Incluso, ¿te acuerdas del terremoto? Eso ya era Osuna Millán, del terremoto de Mexicali. Ah, sí, claro. Bueno, de saque yo lo que agarré y convencí fue traje a senadores de todos los partidos y aportaron sueldos de sus sueldos para ayudar a la comunidad. Sí, te recuerdo el tema. Ahora, acabas de sobre un tema que no te iba a tratar, pero ahorita que lo sacaste tú mismo lo voy a hacer. Tu mote de El Diablo Castro Trenti. Lo dijiste con orgullo, siento yo en este momento. ¿De dónde sale? ¿Por qué? ¿Por qué lo sigues manejando tú? Porque la implicación en nuestro pueblo es que el diablo es algo negativo, no es algo positivo. Pero ahorita lo dijiste con tanto orgullo que me atrevo a preguntarte. Pues ustedes no quisieran que a los delincuentes se los lleve el diablo. Madre, pues claro, sí quisieran eso, bueno, ¿no? Árale, pues. Vale, y que ya sabes, si te portas mal te va a llevar el diablo, ¿no? Okay. Eso aprendimos. Bueno, yo era un diablo contra los panistas, pues. ¿Quién me bautizó? Pues yo toda mi vida, desde la ilógica, que el poder es, desde la lógica que el poder es para servir a la gente y la ilógica que sea servir a la gente tuya, nada más los tuyos, pues yo siempre luché contra eso. Y les tomé el Congreso y bueno, el número de cosas. Entonces ahí viene este mendigo diablo. Sí, y resulta que al principio me incomodaba. Claro, quiero suponer. Porque mi mamá, mi adorada y amada madre, me decía, pórtate bien, pues el diablo. Te va a llevar. Sí. Ahora lo mejor que le puede pasar a Baja California es que llegue el diablo y que se lleve el diablo a toda la porquería que hay aquí. O está bonito que la gente no salga en las noches en Tijuana porque nos da miedo. O que cuando llega a salir tu hijo a la calle, Santo Cristo, dices, por favor, mijito, no tomes, por favor, mijito. No, qué cosa más espantosa. Entonces, la verdad, sinceramente, entendí que si el diablo está en los detalles, no me siento mal. Y si el diablo tiene la fuerza, el poder, el carácter para enderezar hasta un cigüeñal, lo vas a hacer. Lo voy a hacer. ¿Estás buscando ser candidato? Mira, la verdad que no estoy buscando ser candidato porque no se me perdió la gobernatura, me la robaron. El destino es caprichoso. No estoy buscando algo que no tengo duda. Muy bien, ya la consideras tuya entonces. No es que la considera mía, yo considero que el destino es caprichoso y Dios siempre provee. Entonces yo no tengo... Si la pregunta más concreta es, ¿quieres ser gobernador? Claro que sí. Sí. Por supuesto que sí. Y si la segunda pregunta es, ¿y para qué? Tengo perfectamente claro cada cosa en cada ciudad y los puntos sobre las sillas. Faltan 2 años de tu labor como diputado en este momento. Tienes responsabilidades importantes en la Cámara, estás en el Comité de Administración. De alguna manera hay decisiones que se están tomando en el país que pueden cambiar muchas circunstancias, incluyendo, se comentabas, de la ley de amparo, pero todavía falta la ley electoral y varias cosas que se están proponiendo en el futuro. ¿No te distrae eso del tema de lo que quieres aquí para Baja California? No, mira, son como 2 cosas distintas, ¿no? O sea, yo siempre dije, ¿no? Y lo sigo diciendo, tu destino, tu futuro depende de tu presente. ¿Verdad? Yo estoy en este momento, estoy trabajando para ser un excelente diputado federal. Entonces, eso es lo que habla de ti. Yo no puedo perder el tiempo futureando, nada. Yo tengo perfectamente claro cuáles son las prioridades del Estado y lo que tengo que hacer desde mi espacio que tengo. Tengo un espacio de 2x2 si quieres, y en ese espacio tengo una responsabilidad y estoy metido a eso. Y en todas las discusiones y decisiones importantes para Baja California estoy. Soy secretario de la Comisión de Salud y en un corto tiempo de no más de 4 meses he traído la comisión 2 veces aquí. Hicimos un conversatorio en materia de tuberculosis porque Baja California ocupa el primer lugar nacional en tuberculosis. Y en particular Tijuana es la ciudad número 1 de tuberculosis en el país. Yo hice aquí un conversatorio de la Comisión de Salud sobre tuberculosis y vine a hacer eso. Eso es mi trabajo. Que eso puede ser bien visto por la comunidad, bueno, pues el trabajo siempre premia. Claro. Pero además
Que hable por ti, además. Sí, pero además se quejan mucho de la falta de medicinas en el sector público, en fin. Entonces la comisión, en 2 tiempos diferentes, hicimos un recorrido a visitar los hospitales IMSS, Tijuana, Tecate, destrozados todos. Rosarito. Y luego estuvimos un mes después en los IMSS Bienestar. Y no solo fuimos a preguntarle al directivo, al administrativo, a la enfermera, al médico cómo estaban las cosas. Encuestábamos a los usuarios mientras estábamos ahí. Con la gente. Los encuestábamos, encuestas anónimas. Vamos a tener un congreso nacional en Tijuana de turismo médico. Y eso lo estamos promoviendo nosotros. Yo lo estoy promoviendo. Y bueno, desde chamaco aprendí que el inteligente platica lo que hizo. No lo que no hizo. Okay. No, y el tonto platica lo que va a hacer. Porque págatelas, ¿no? Págatelas, ¿no? Entonces, pero tengo muchos planes, mucho trabajo como diputado y cumpliéndole a la gente. Yo ya recorrí el municipio más largo del mundo, lo recorrí Ensenada hasta llegar al paralelo 28. Pueblo por pueblo, llegué a las comunidades, platiqué con la gente, sus necesidades, hablé con la comunidad pesquera, hablé en general con la comunidad, con su problemática de la falta de servicios públicos, en fin. Fíjate que me llama mucho la atención y es algo que creo que te está distinguiendo en este momento, que te veo tan activo, pero al mismo tiempo sí te veo promoviéndote, pero te veo promoviendo trabajo, esa es la realidad. Yo creo que es de las pocas voces en este momento que está haciendo oposición desde el punto de vista de señalar los temas negativos que se están tomando o no se están haciendo en Baja California, porque luego de repente veo los demás actores del partido en el que estás en este momento, en el que nadie dice nada, pareciera que todo está bien y a ti te veo promoviendo cosas que dices, es que esto no está bien, esto tenemos que arreglarlo, es que esto tampoco está bien, tenemos que arreglarlo. ¿No te genera un conflicto interno en Morena? Pues a veces debo suponer que a veces no es lindo que alguien diga que hay que meter al bote a los delincuentes, ¿no? Pues como si no lo estuvieran haciendo. Bueno, pues es que lo que es. Yo llego y hablo con la gente me dice pues todo lo que pasa. Y yo digo, pues guau. Si nomás es cuestión de preguntar en la calle. No, te enteras de todo. A veces como ya tengo muchos años en esto, ni siquiera pregunto porque la gente me aborda. Me dice, oye, Castro Trentis, y pues entonces, yo creo que la única manera de resolver un problema es admitiendo que lo tienes. Claro. Si tú no admites que tienes un problema, pues nunca lo vas a resolver. Entonces, tenemos un problema que no es como consecuencia del morenismo. Hay un sistema que duró 30 años gobernando aquí con sus aciertos y sus errores y con sus vicios. Entonces, ese sistema trajo cosas positivas y mucho negativas. Entonces, es administrativamente un gran problema. Y entonces, Morena solo lleva 6 años gobernando aquí, 2 del primer gobernador y los 4 de Marina del Pilar. En términos reales, es corto tiempo. Si valoramos lo que ellos han hecho, ese gobierno de 6 años de Morena en Baja California, han hecho muchas cosas, porque muchos de los programas federales que llegan aquí tienen que ver con la gestión que ha hecho Marina del Pilar. O sea, si yo soy gestor, diputado, fui gestor, senador, imagínate la gestoría de una gobernadora. Entonces, muchos de los programas que ha traído aquí el gobierno federal son consecuencia del trabajo de Marina. Ahora, no sé, en poco tiempo, tan comprometido con la delincuencia del Estado, tan cooptado Baja California, o el problema de movilidad, pues estamos ahogándonos en Tijuana y para salir a Rosarito y para ir a Tecate. Para ir a la zona del río desde donde estamos. Yo diría, hasta para ir al baño, mano. Es un lío, ¿no? Claro. Bueno, eso es un retraso gigantesco que tenemos. Irlo resolviendo. Por ejemplo, la anterior administración en Tijuana hizo lo que ninguna del PAN y el PRI hicieron. Dejó la deuda en cero. Fabuloso. Yo se lo hubiera invertido a la ciudad, pero bueno. No, es que el servicio de la deuda es muy caro. ¿Qué quiere decir el servicio de la deuda? Los intereses, las comisiones, es carísimo.
Ahora sí se le está invirtiendo en la ciudad, porque ese gobierno saneó la ciudad, se sacrificó por la grande obra, porque no. El otro día le escuché decir eso, que Sí, sacrificó la gran obra por que estuviera sana Tijuana. Y Tijuana está sana, único municipio Que no tiene de nada. Baja California. Entonces sí, ves que todo lo que ingresa por las participaciones federales, participaciones estatales y los ingresos propios Se puede aplicar. porque el presupuesto no está comprometido. Hay un presupuesto para inversión amplio debido a que no tiene deuda. Y hay otros municipios, y termino ahí con eso, hay otros municipios que ya les llega casi nada. Ensenada, fíjate. Por supuesto. Ensenada tiene sus participaciones federales comprometidas y también las estatales les llega casi nada. Entonces viven con los recursos propios porque se fue acumulando la deuda. Bueno, y así están los municipios, en una buena medida. Entonces, eso que hay que aplaudirle a Morena. ¿Cómo se llamaba el alcalde? Cuenta. Pero que fue Morena, pues, la que saneó la deuda pública. Y eso. El último alcalde que recuerdo hizo eso, salvo que la memoria me falle, fue Jicotenca Leiva Mortera. Ahí no tengo memoria tan larga en este momento. Sí, Jicotenca Leiva Mortera, porque hace muy... Sí, pasa 35 pero años. 0. Me acuerdo que cuando él... 36. Sí, él entregó el gobierno de Baja California anticipadamente, que fue un gobierno de 5 años, recordando, publica su estado de cuenta de la administración pública en 0 deudas. Wow, eso fue Jicotenca. Hay que ver cómo estamos ahora. Admirador, por cierto, Jico, en paz descanse, admirador, por cierto, de Andrés Manuel López Obrador y muy amigo de él. En su momento. En su momento. Y bueno, entonces, sí comprendo lo que me dices. Creo que lo que nos falta es comunicar más lo bien que estamos haciendo. Bien, se nos está acabando el tiempo, Sí, Fernando. qué triste. Pero básicamente quiero que me platiques qué vas a hacer los siguientes 2 años. Te faltan 2 años de diputado, faltan 2 años para la elección, año y medio para la elección estatal. ¿Qué vamos a ver de Fernando Castro Trente en ese siguiente tiempo? En brevísimo, voy a continuar igual trabajando entre la Ciudad de México y Baja California. Estoy yendo a todos los municipios, lo seguiré haciendo. Estoy en contacto con la mayoría de los alcaldes para ver en qué les sirvo, en qué les soy útil, de tal manera que entre lo que yo creo que ellos requieren y lo que realmente ellos requieren, hacemos causa común. Con la gobernadora Marina del Pilar, por supuesto, causa común con ella. Que te acabas de reunir con ella. Sí, la tuve la oportunidad de saludarla y platicar sobre la perspectiva del Estado bajo su liderazgo y de qué manera poner a sus órdenes mi capacidades. Mi trabajo. Claro. ¿Verdad? Que eso es lo que yo tengo para aportar, pues mi trabajo, porque mi trabajo es para ti. Me acuerdo del lema de campaña. Y creo que estaré recorriendo Baja California en algún tiempo más desde una mirada diferente. Claro. ¿Okay? Pero ahora, en este momento, en las próximas semanas, días, meses, voy a estar súper metido en lo mismo. Te vamos a ver en todos lados, vaya. Bendito Dios. Muy bien. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, pues yo creo que estaremos en contacto. San Diego Radio es una plataforma interesante de información, de gente, de lo que opinan en San Diego, lo que opinan aquí en Tijuana. Siempre traemos gestiones que hacer, así que te vamos a estar ahí tocando la puerta para que nos ayudes con lo que sea necesario. Muchas gracias, Fernando, por haberme acompañado. ¿Puedo dar en público mi celular? Porque si hay algo que se atore, que tenga que ver con que yo pueda hacer cosas que por la gente en la Cámara de Diputados, estoy para su servicio. Mi celular es 664-115-2916. 664-115-2916. Muy bien, pues ya lo escucharon. Ahí tenemos un gestor que nos puede ayudar en lo que necesitemos. Muchas gracias por habernos acompañado hoy platicando con Pepe Velar.